primera vez que voy a hablar sobre un texto particular que hay aquí y que vamos a estar leyendo. Así que para mí de verdad que ha sido muy retante, porque es uno de esos textos que tú sabes que pueden meterte en problemas, como pueden realmente producir lo que realmente está intencionada la palabra a producir. Así que con la ayuda de Dios, el título de este último mensaje se va a llamar Masticando el ají. No. Aleluya, pero bueno. Vamos a leer primero la palabra, amén. Josué capítulo 24, y quiero leer la versión de la palabra Reina Valera del 1960. Y leemos la palabra del Señor de la manera siguiente. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. A Isaac di a Jacob y a Esaú. Y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese, pero a Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería, y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Me encanta cuando Dios está trayendo historia para que el pueblo se acuerde de su proceso. Y os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos y poseísteis su tierra y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, a los moradores de Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, los fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Me encanta eso. Y os di la tierra por la cual, os di la tierra por la cual nada trabajasteis. Alguien diga conmigo, eso es gracia. Y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Diga conmigo, alguien está construyendo lo que es mío. Santo. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río,
o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Diga conmigo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Te doy gracias, Señor, por esta palabra maravillosa. Te pido, Dios, que sea cual bálsamo a nuestro espíritu, que sea retante, Señor, a nuestras vidas y que cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, por cada persona que está aquí reunida, por las vidas que quizás nos ven a través de las redes sociales. Habla, Señor, a cada uno de nosotros, como solo tú sabes hacerlo. En el nombre, Señor, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Amén, mi Dios. Amén. Este tiempo en donde está hablando Josué aquí en el capítulo 24, era un tiempo muy emocionante dentro de la historia de Israel. Habían vencido a sus enemigos, habían tomado posesión de la tierra prometida. Cada una de las tribus había recibido ya su herencia y ahora se disponían a disfrutar de la herencia y de la bendición que Dios les había conseguido. Era un tiempo realmente de esperanza, de prosperidad y de bendición. ¿Cuántos desean esa temporada para sus vidas? Yo no sé si aquí hay alguien que ya está un poco harto de los problemas y de las circunstancias, ¿verdad? Y de las luchas. ¿Alguien aquí en Casa de Gracia está listo para una nueva temporada? Amén. Gloria a Dios. Entonces, este mensaje es para ti. Ahora, a pesar de que era una buena temporada y de que era un buen tiempo para el pueblo, también era un momento de mucha decisión para esta gente. Había peligros que era necesario que ellos no se olvidaran de ellos. El peligro, por ejemplo, de olvidarse de dónde Dios los había sacado. Uno de los problemas más grandes que puedes enfrentar en tu vida es correr el riesgo de olvidarte de dónde Dios te sacó. Acordarte de dónde Dios te sacó produce en nosotros humildad, produce en nosotros agradecimiento, porque realmente entendemos que nunca hubiésemos salido de donde estábamos por nuestras propias fuerzas. También había peligros en el pueblo de que pudieran adoptar, estaban en el riesgo de adoptar las religiones idólatras de los cananitas que todavía vivían en los alrededores. Había peligro de que ellos cayeran en un estado de complacencia, en un estado en donde ellos sentían que podían bajar la guardia porque era el tiempo de disfrutar la bendición de Dios. Diga conmigo, no es tiempo de bajar la guardia. Cuando Dios comienza a bendecirte, cuando Dios comienza a prosperarte, no es momento para que bajes tu guardia. Es bueno que la disfrutes, pero necesitas entender que como gente de Dios estamos viviendo bajo amenaza todo el tiempo. Eran tiempos difíciles, a pesar de que eran tiempos de bendición, realmente eran tiempos difíciles para Israel. Y en medio de toda esta situación, ¿verdad? Josué se levanta para dar su disertación, posiblemente su última disertación antes de morir, y él quiere traer un mensaje en donde se dispone a retar a la gente que les estaba escuchando. Dios deseaba que ellos se dedicaran a Él y a su trabajo. Déjenme repetir eso, porque aquí hay mucha gente que a lo mejor piensa,
¿Será esta la iglesia donde me voy a congregar? Bueno, yo quiero que tú hagas de esta tu casa. Si tú vienes aquí con el propósito de cumplir el propósito para el cual Dios te ha llamado, porque hemos declarado que cada persona que se une a este lugar, Dios la trae con propósitos específicos, con llamados que le pertenecen solamente a ellos y cuyo propósito básico es la expansión del reino de Jesucristo aquí en la tierra. Entonces, ese comando, ese reto de parte de Josué es claro en este capítulo 24. Ahora, como te dije hace un momento, te tengo que confesar que usualmente cuando leo esta escritura, la leo con mucho cuidado y nunca he predicado de este texto, y te quiero decir por qué. Es porque esta porción de la palabra ha sido manipulada por muchos para justificar el famoso concepto de la libre voluntad o el libre albedrío. Entonces, hablando de eso, no hay forma de que yo pueda entrar en este discurso de Josué sin tocar, ¿verdad? O sin señalar al elefante que tenemos enfrente de nosotros, cuando ha habido tanta mala interpretación acerca del tema de la voluntad o el tema de las decisiones. Antes que nada, ¿verdad? Y quiero adelantarte que en ese tema, gracias, de decisiones, Dios nunca se puso en el escoge, pero ya mismo vamos a hablar de eso. Antes de eso, quiero hablarte un momento acerca de las decisiones. ¿Por qué? Porque la vida está llena de decisiones. Necesitamos, ¿verdad?, tomar decisiones acerca de a qué hora nos vamos a acostar, a qué hora nos vamos a levantar. Usted decide qué comer, qué no comer. Usted decide qué ropa ponerse, qué ropa no ponerse. Usted decide lo que usted hace en cuanto a su tiempo. Usted decide en dónde usted va a trabajar. Usted decide cuál es quizás su bebida favorita. La vida está llena de decisiones. Algunas decisiones son fáciles de tomar. Otras decisiones, ¿verdad?, realmente no son nada fáciles, se convierten en decisiones muy difíciles que tenemos que tomar. Usted y yo estamos hoy en donde estamos debido a decisiones que tomamos en días o en años pasados. Las decisiones que usted toma hoy habrán de impactar los resultados y las decisiones que tendrá que tomar en el día de mañana. De modo que las decisiones establecen un patrón y una fundación en nuestra vida. Y alguno quizás me diga, bueno, pero pastor, yo he tomado algunas decisiones que son muy malas. Tranquilo. ¿Por qué? Porque le servimos a un Dios que conoce acerca de nuestras malas decisiones también, pero le servimos a un Dios que sabe enderezar lo torcido, un Dios que sabe poner nuestros pies en el lugar correcto y que nos cruza con la gente correcta para que podamos comenzar a tomar las decisiones que necesitamos tomar. Hay decisiones que vienen acarreando una serie de consecuencias, decisiones que una vez tomas una, es como si se soltara una cadena de decisiones adicionales que necesitas pensar y analizar. Pasamos muchos años, ¿verdad?, con nuestros hijos. Quiero hablarle a todos los padres por un momento. Muchos años pasamos con nuestros hijos enseñándoles acerca de la vida, acerca de Dios,
acerca de las cosas que están bien y las cosas que no están bien. Y algún día ellos van a salir de nuestra casa, a salir de nuestro hogar, y van a tener que comenzar a tomar decisiones basadas en la enseñanza que ellos recibieron en nuestra casa. De modo que esperamos, ¿verdad? Oramos al Señor y tenemos la esperanza de que cuando a nuestros hijos les toque tomar decisiones, tomen las decisiones correctas. ¿Algún padre dice amén a eso? Josué, en cierta forma, ¿verdad? Yo me imagino que él se sentía como un padre para el pueblo de Dios. La química y el amor y la unidad que se había desarrollado entre él con el pueblo, yo estoy seguro que era mucho más fuerte que lo que Moisés tenía con el pueblo. No me confundas, que te quiero explicar por qué. Porque yo pienso que estoy tratando de encontrar una palabra para el bond que había entre ellos. El vínculo, gracias, tenía que ser un colombiano. Entonces, sin acento me lo dijo, sí. Oye bien, te quiero dar mi razonamiento de por qué yo pienso que el vínculo que había entre Josué y el pueblo era más fuerte que el vínculo que pudo haber entre Josué y Moisés. ¿Por qué? Josué había estado con esta gente mucho más tiempo. De hecho, toda su vida. Cuando Moisés pasó la primera etapa de su vida viviendo en Egipto, pero no vivía con el pueblo, porque ¿dónde era que vivía él? En el palacio del faraón. Entonces él no estaba en contacto directo ¿con quién? Con su pueblo. Los próximos 40 años, ¿dónde los pasó Moisés? En el desierto solo. Y fue en el desierto donde Dios se les revela cuando ve una zarza ardiendo. Luego, la última parte de sus 40 años es que entonces él viene a compartir con los israelitas durante todo el proceso del desierto. Ahora bien, Josué, por otro lado, fue esclavo junto con el pueblo en Israel. En otras palabras, Josué trabajó con ellos por muchos años. Él trabajó construyéndole las ciudades a los egipcios, haciendo ladrillos. Él trabajó junto a ellos, haciendo todas estas construcciones. Él estuvo con ellos y compartió el hecho de que eran esclavos. Estaban en el mismo lugar, sufriendo los mismos litigios que conlleva el ser un esclavo. Compartía con ellos el sueño de algún día verse libre de este yugo de la esclavitud. Ellos soñaban quizás con algún día ver su libertad. Y a pesar de todo eso, no solamente se quedó ahí, él compartió con ellos todo el proceso del desierto. En otras palabras, el vínculo, la unión que había entre Josué y el pueblo realmente era poderosa. Luego, los últimos 67 años de la vida de Josué, él fue el líder para estas personas. Josué, mientras Moisés estaba vivo, Josué era la mano derecha de este gran caudillo. Josué fue quien estuvo al comando, fue el líder cuando el pueblo de Israel venció a los amalecitas en 3 meses acabando de salir de Egipto. Esto es registrado en Éxodo capítulo 17. Josué estuvo allí presente cuando Dios en el monte Horeb dio las tablas de la ley, en el monte Sinaí, perdón. Josué estuvo presente. Luego ya al fin del ministerio de Moisés, Josué fue señalado por Dios
para continuar como el líder sobre el pueblo y llevar al pueblo a la tierra prometida. Ahora era un momento en el capítulo 24 de Josué para que él enviase a esta gente, cada uno a sus ciudades. Esta gente con quien él había pasado literalmente toda su vida. Gente con quien él había trabajado, soñado, reído, llorado. Gente con quien él experimentó el poder de Dios de manera poderosa. Ahora era tiempo de que él los desconectara del nido y los enviara cada uno a su herencia para disfrutar de la bendición de Dios. Entonces, en los capítulos 23 y 24, Josué comparte con su gente unas últimas palabras de consejo y de exhortación. Josué quería que ellos fuesen expuestos al comando, a la orden que él le iba a dar en ese momento. Yo me imagino que Josué se sentía como cualquier padre que tiene a su hijo que se va para la universidad. Algunos de ustedes a lo mejor pasan por esto. Yo ciertamente estoy pasando esto con mi niña. Y mi oración al Señor, ¿verdad? Es que, Señor, que mis hijos puedan tomar decisiones sabias basadas en los valores que ellos han aprendido en nuestra casa. Y eso, créame, que es aterrador cuando usted ve cómo el mundo está tratando de dictarle una nueva forma de pensar a nuestros hijos. Cuando usted ve que el mundo le está enseñando a nuestros hijos cómo sentirse, cómo opinar, cómo cuestionar, realmente esto es aterrador. Y a veces, no sé si usted está conmigo, pero a veces sentimos que casi perdemos la pelea, ¿verdad? Pero vuelvo yo otra vez y a fuerza de correazos, no son bromas. Yo realmente puedo dar testimonio de que he sido muy bendecido por Dios con los hijos que Dios me ha dado. Estoy sumamente orgulloso de ustedes. Yo sé que Giovanni no me está entendiendo, pero después le interpretan, por favor, ¿eh? Pero realmente he visto, ¿verdad? Y he sido testigo de cómo mis hijos han manifestado, ¿verdad? Lo que han aprendido en la casa con sus amistades y con la gente que les rodean. Una vez Josué les da esto que vamos a hablar ya mismo, ¿verdad? Este consejo, esta orden. Una vez él les dice eso, en el versículo 28 del capítulo 24, dice que luego Josué envió a la gente a disfrutar de su herencia. Así que a partir de ese discurso, la gente iba a salir a tomar sus propias decisiones y hacer de su vida, ¿verdad?, como ellos entendían que era mejor manejarlas. Ahora, en toda esta historia, Josué dice algo sumamente poderoso. Él dice, pero yo y mi casa. Pero yo y mi casa. Josué declara, mientras él está enviando a la gente a que disfruten de su herencia, entendiendo que ya él no iba a poder decidir por ellos. Es como si Josué les estuviera diciendo, yo no puedo decirte a ti lo que tú tienes que decidir o lo que debes hacer. Ahora yo te voy a dar una orden. Tu respuesta va a hablar de quién realmente tú eres. Aquí está. Él le dice, servid a Jehová. Así de sencillo. Servid a Jehová. Él le dice, saquen de entre ustedes
toda la idolatría y todas las cosas que los están dañando y servid a Jehová. Hasta ahora, ¿les dio opción? Servid a Jehová. Es una oración, es un mandato. Servid a Jehová. El verso 15, él dice, y si no os parece bien servir a Jehová, o sea, ya te di el mandato, ya te di la orden, pero si no os parece, si mal os parece, me encanta esa palabra, ¿verdad? Si te parece mal servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. ¿Ve? Josué sabía que su gente tenía una relación bien extraña y media barata con el Dios a quien servían. Eran gente, cualquier cosa que yo diga aquí ahora, si se parece a tu situación, es simplemente coincidencia, ¿ok? No te ofendas, que lo digo con toda la intención. Aquí te va. Él sabía que su gente era impaciente, se pasaban demandándole a Dios basado en sus propios problemas. Ellos querían que Dios obrara en beneficio de ellos en el momento en que ellos se desesperaban y querían que Dios hiciera lo que querían que Dios hiciera en el momento que querían que lo hiciera y de la manera en que querían que lo hicieran. Josué sabía que era un momento de dibujar una línea en la arena. Él iba a retarlos a ellos acerca de sus propias convicciones como gente de Dios. Entonces él les dice, servid a Jehová. Pero luego dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Y él da dos opciones, pero yo necesito actualizar eso un poco. Porque usted lee eso y dice, bueno, yo no pienso servir a ningún dios de Egipto, ni tampoco a ningún dios de los amorreos, ni siquiera sé quiénes son. Pero necesitamos actualizar un poco esta palabra. ¿Por qué? Porque cuando no es, oye bien, cuando no estás sirviendo a Dios, estás sirviendo a alguien o a algo. Tú no puedes escoger no servir a nadie o a nada. No, yo no le sirvo, yo no adoro a nadie, yo no le sirvo a nadie, yo soy mi propio jefe, a mí nadie. Pues entonces tú te estás sirviendo a ti mismo. Entonces, ¿cuál es el reto para nosotros hoy? Vamos a actualizar esto un poco. Si servirle a Dios no te parece bien a ti en esta mañana, entonces tienes una serie de opciones enfrente de ti. Vas a servir tu carrera, vas a servirle a tu tiempo, a tu dinero, en lo que a lo mejor has puesto tu esperanza. Quizás vas a servirle a que la gente, a las opiniones que la gente pueda hablar de ti, lo que le da mucha gasolina, quizás a tu ego. Quizás vas a servirle a tus posesiones porque estás muy preocupado por el estatus que llevas. Y si pierdes tu casa o si pierdes tu auto, sientes que lo perdiste todo. Quizás le vas a servir al poder de la mente, en donde como te ves o como te percibes, así te sientes y así te diriges en esta vida. Quizás le vas a ceder tu poder y vas a servir a las redes sociales, lo que sea que esté ocupando el lugar de Dios en tu vida. De la misma forma en que los israelitas estaban, ¿verdad? La condición que había en el tiempo de los israelitas. Hay muchísimas cosas que usted y yo podemos escoger si es que no nos parece bien o nos parece mal, perdón, el servir a Jehová. Entonces, Josué dice, servid a Jehová. Si no os parece bien servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis.
si a los dioses que servían vuestros padres al otro lado del río, que eran los dioses de los egipcios, o a los dioses de los amorreos. ¿Usted vio eso? Por favor, vamos a estudiar un poco de gramática. Servid a Jehová. Dijimos, ya acordamos que no es una opción, ¿verdad? Servid a Jehová. Para poder entender eso, todos los padres y las madres van a entenderlo ahora. Cuando tú le dices a tu hijo acerca de la condición de su cuarto en donde él duerme, usualmente tú nunca le das un escoge. Tú le dices, recoge este corral de cerdos. Parece que aquí 2 o 3 le dieron ese comando cuando eran niños también. Recoge esta pocilga, recoge este cuarto. Ningún padre aquí le diría a su hijo, hijo, ¿qué te parece? ¿Deseas recoger el cuarto hoy? Dígame, ¿qué padre dice eso? ¿Usted qué le da? Un comando. Te voy a decir más. Hijo, recoge el cuarto. Y si no os parece bien recoger el cuarto, y comenzamos, ¿verdad?, a amenazar con la famosa correa, la chancleta voladora. En mi caso, ¿verdad?, teníamos muchos arbolillos de guayaba, y yo no sé cuántos aquí han probado la varita del árbol de guayaba. Eso pica, pica y mortifica. Entonces Josué dice, servid a Jehová. Ahí está el mandato. Servid a Jehová. Si no te parece bien servir a Jehová, aquí te presento tu escoge. A los dioses que estaban en Egipto, a los dioses que servían vuestros padres, o a los dioses de los amorreos. Usted notó que Dios nunca se puso en las opciones que le dio al pueblo. ¿Sabe por qué? Óigame bien, por favor. Óigame bien. Aquí es donde me voy a poner un poco controversial. Porque servirle a Dios no es una opción para sus hijos. Espéreme. Yo no le sirvo a Dios porque pude escogerlo. Yo le sirvo a Dios porque no tuve otra opción. Tú tienes que entender esto, porque es que si tú piensas que servirle a Dios es una opción entre muchas, entonces aparente y alegadamente no has nacido de nuevo. Porque todos aquellos que hemos nacido de nuevo, la Biblia dice que hemos nacido no solo del agua, sino del Espíritu. Y si naciste del Espíritu, te felicito, tienes una nueva identidad. Tu nueva identidad está basada en la persona de Cristo. Decir que hemos nacido de nuevo y que ya habiendo nacido de nuevo, tenemos la opción de servirle a Dios o de no servirle, es una contradicción similar a decir que estás vivo, pero que ahora quieres escoger si vives con aire o si vives sin aire. Es un disparate. ¿Sabes por qué? Porque tu vida ahora mismo es Cristo. Porque estás aquí por Cristo. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo. En otras palabras, yo estoy muerto. Yo he muerto a mis delitos, a mis pecados. Mi vieja criatura fue crucificada en la cruz del Calvario. Ahora Cristo vive en mí. ¿Cómo puedes pensar que puedes vivir fuera de Él? Ningún cristiano puede escoger no seguir a Cristo porque su propia naturaleza está basada en la vida de Cristo, en Él. Es escoger vivir pero sin vida. No tiene ningún sentido. Esta es una de las verdades cardinales aquí en la iglesia
casa de gracia, y es que si estamos vivos es porque Él ha sido bueno con nosotros. Si yo estoy aquí no ha sido por mis decisiones. No, miren, es que esto a mí me pone la piel un poquito creepy. Yo te dije que me iba a meter en problemas. Yo te dije que me iba a meter en problemas. ¿Por qué? Porque es que mucho nos gusta. Te hablé ya de las decisiones. Hay que tomar decisiones buenas en tu vida. Tú tienes que tomar buenas decisiones. Como hijo de Dios, yo conozco un montón de hijos de Dios que a diario toman decisiones que son una locura. Te lo explico. Gente que Dios ha llamado a cosas grandes y todos los días escogen ignorar el llamado de Dios en su vida. Chúpate, esa es lo que te mando la otra. Gente buena tomando decisiones equivocadas fuera del propósito perfecto de Dios. Eso yo lo veo a cada rato y oro a Dios y le digo: Señor, acorrálalo, hazle una trampa espiritual y que sepa que no va a encontrar felicidad en ninguna otra cosa que no sea en tu propósito perfecto. Pero es que nos encanta la idea. Yo le sirvo a Dios porque un día yo lo escogí, porque un día yo le dije que sí. Déjame ponerte un ejemplo, ¿verdad? Porque es que hay mucha gente que son visuales. En la historia de Jesús, cuando Jesús fue a llamar a sus discípulos, era la gente que él había escogido para multiplicarse en ellos. Dime tú a qué discípulo Dios le dijo: ¿quieres seguirme? Mira, tienes 3 días para pensarlo. Te estoy llamando para que seas mi discípulo. En 3 días hablamos. No, a todos ellos, todos, el 100%. Cuando Jesús les preguntó, dije les preguntó, cuando Jesús les ordenó, ¿cómo fue que les decía? Sígueme. Deja lo que tienes y sígueme. Hubo uno que sí, obviamente, lo iba a seguir, pero dijo: déjame por lo menos despedirme de mi familia. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Está bien, no hay problema. Yo te voy a seguir. ¿Por qué? Él se paraba enfrente de ellos y cuando decía: sígueme, ellos podían realmente ver que el que les estaba hablando era su propio Salvador. No tenían otra opción que seguirle. ¿Ven? Muchos de ustedes piensan que le sirven a Cristo porque fueron capaces de verlo, pero necesitas entender que si fuiste capaz de verlo fue porque primero Él te dio vida cuando estabas muerto, porque la Biblia dice: yo les di vida cuando estabas muerto en delitos y pecados. Y hasta donde yo sepa, un muerto no ve, un muerto no puede escuchar y un muerto no puede hablar. Tu salvación no llegó cuando dijiste: sálvame. Tu salvación llegó cuando estabas muerto. No había esperanza de nada para ti y Dios te vio en tu condición y no miró tu condición de mortandad. Tú no lo estabas llamando. Él llegó porque le dio la gana de amarte y te dio su vida. Quitó tu muerte y te dio su propia vida. Y obviamente cuando tú resucitaste a tu nueva criatura, ¿qué era lo que estaba corriendo por ti? Era la vida perfecta de Cristo, y con su vida pudiste verlo a Él, y cuando lo viste a Él hubo una conexión, porque la vida que tenías en ti y que tienes en ti era la vida que estabas viendo y dijiste: yo quiero eso. Diga conmigo: no se trata de mí, se trata de Él. A nosotros nos encanta pensar que cuando se trata de Dios tenemos una opción. Perdóname, me reí sin querer. No quise aparentar ser burlón, pero el que tú pienses que puedes hacer lo que te dé la gana. Que mi hijo me diga a mí: no voy para la iglesia el domingo en la mañana.
Oh, es que yo me voy a poner. ¿Y tú te crees que tú te mandas? ¿Algún padre no le ha dicho eso a su hijo? ¿Tú piensas que tú te mandas? Uy, dije eso y sentí que poder salió de mí. ¿Tú piensas cómo? Vuelvo a los ejemplos porque es que en la Biblia hay ejemplos maravillosos. Jeremías. Ve buscándome por ahí Jeremías capítulo número 1, verso 4. Uno de mis profetas favoritos, Jeremías. Jeremías tenía un problema serio. Dios le dijo a Jeremías, mira, ve y dale un mensaje a este pueblo. Y era un mensaje terrible. Y Jeremías se paraba en medio de la plaza a hablar la palabra de Dios y nadie lo quería escuchar. Nadie lo miraba, nadie decía amén, preach it brother, nadie decía nada. ¿Y qué hizo Jeremías? Comenzó a depender de los teátricos. Se ponía un yugo aquí en la nuca y se amarraba las manos con sogas al yugo y comenzaba con el yugo en el cuello a rebuznar como un toro. Mira qué pantalones. Y comenzaba a y de momento cuando parece que ya la gente, este está loco, mira que es lo que... Ahí cuando tenía la atención de la gente decía, así dice Jehová. Y empezaba a dar, y seguían caminando y seguían ignorándolo. Y él como persona humana se cansó de que lo ignoraran. Él se hastió de estar haciendo algo para Dios sin ver resultados positivos. Ve, esta palabra es para alguien que lleva esperando quizás muchos años a que Dios haga algo en su beneficio y no ha pasado nada. No es tiempo de rendirte. Dios desea que entiendas que esto es en su tiempo, no en el tuyo. Oye. Y él se hastió de esta onda y dijo, ¿sabes qué? No profetizo más en tu nombre. Se acabó. Acepta mi carta de renuncia. No hablaré más en tu nombre. Pero para poder tener la dinámica de lo que pasó ahí luego, quiero que entiendas el llamado de Jeremías. Gracias. Jeremías capítulo número 1 y verso número 4. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, viene, córtamela eso. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta. Sigo parándome en los micrófonos, ayúdenme por favor. Ok, no te preocupes. Antes, oren a Dios por teléfono, digo, por micrófonos inalámbricos. Antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Lo que Dios le está diciendo a Jeremías es lo que hemos estudiado en Casa de Gracia por mucho tiempo, que le servimos a un Dios que opera por diseño y que trabaja con un propósito específico. Hace poco decíamos aquí que todo el que crea con un propósito. El que creó esa silla no la creó para que alguien jugara béisbol con ella, la creó para que alguien se sentase en ella. Todo lo que usted ve fue creado con un propósito. Y aquí Dios le estaba diciendo a Jeremías, antes que tú naciese, yo te santifiqué y te di por profeta a las naciones. En otras palabras, tu propósito de vida es mi propósito, para lo cual yo te he llamado. En otras palabras, si Dios te llamó a ser su siervo, no puedes rebajarte a ninguna otra cosa que te ofrezca este mundo. No puedes rebajarte a ofertas que traten de desviarte del proceso y del propósito de Dios en tu vida. Entonces, cuando Jeremías se cansó, porque él estaba operando de acuerdo al propósito. Jeremías estaba operando al propósito que Dios lo llamó, pero se cansó. Algo pasó en la vida de Jeremías que se cansó. Iba a decir que esta palabra es para alguno que ha trabajado para el Señor y que se rajó y que hoy en día no quiere hacer nada, pero no lo voy a decir para que nadie se sienta mal. ¿Eh? Pero ahí te va. Él dijo, ya, se acabó. Y en el momento en que dijo que no, esto es para que tú veas, esto es para los que piensan, ¿verdad? Porque a mí me enseñaron cuando más joven, es que Dios es un caballero. Y Dios respeta tus decisiones.
Pero Jeremías tomó la decisión. Yo no quiero hablar más a nombre tuyo. Y Dios no le dijo, está bien Jeremías, yo voy a llamar a Juan. Jeremías dice, dije, no profetizaré más en tu nombre. No obstante, eso fue como que al momento, no obstante, había un fuego ardiendo dentro de mí. Y dice, oye, dice, traté de sufrirlo y no pude. En otras palabras, traté de resistir tu llamado, pero no pude. Ver lo que yo le pedí al Señor cuando yo estaba construyendo este mensaje. Yo decía, Señor, métetele por las entretelas a la gente, que cuando yo hable esta palabra, tú despiertes ministerio, que cuando esta palabra sea dicha, alguien vuelva a poner las manos en el arado y diga, la vida me hizo retirarme, pero hoy vuelvo a mi propósito en Dios. Él dijo, traté de sufrirlo y no pude. Y en su frustración le hace una poesía al Señor. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Habla de repetición. Habla de una super seducción. Lo mismo que dijo David cuando dijo, con cuerdas de amor me has atraído hasta donde tú estás. Entonces él dice, me sedujiste y fui seducido. Oye, más fuerte fuiste que yo. Oh, ¿qué es lo que está diciendo? Está hablando de un Dios que no lo respetó. Está hablando de un Dios que cuando él le dijo a Dios, Dios, ¿sabes qué? No, eso fue lo que yo le dije. No, pastor, no. Era como si yo pudiera ver en un futuro a 2 o 3 de ustedes. Y yo decía, no. Yo decía, no, please. No. Saludos, Edward, te amamos, varón. Pero como siempre hemos acostumbrado a tener que la Biblia interprete Biblia, porque me encanta esta onda. No es necesario que te hable tampoco de Jonás, ni voy a tocar eso porque lo hemos tocado tantas veces, ¿verdad? Porque es que hay gente que piensa que pueden hacer lo que les da la gana. Y ahí tienes a Jonás, que Dios pudo haberle dicho, bueno, pues si tú no quieres predicarle a Nínive, yo voy a llamar a otro. Y Dios interrumpió la naturaleza, evitó hasta que Jonás se suicidara, porque él dijo, tírenme al mar. Y allá Dios lo frustró, tenía un pez esperándolo. ¿Tú sabes el sarcasmo que tiene que ser eso? Yo me imagino a Jonás cayendo en el vientre del pez diciendo, qué lindo, ¿ah? Aquí no le ha pasado a 2 o 3 de ustedes que han dicho, pero Señor, ya déjame quieto si ya te dije que no. Y es que Dios te está diciendo que a mí no me interesa, tú no. Yo voy a seguir persistiendo y voy a seguir trabajando contigo porque fui yo quien te desperté de la muerte. Tú estabas yendo en un viaje directo al infierno y yo me inserté en tu historia. Pero si estás agradecido porque te salvé, necesitas enterarte que no te salvé simplemente por salvarte. Te salvé para que ahora tú manifiestes mi gloria en este mundo y que la expansión de mi reino y de mi evangelio continúe su avance. Entonces, aquí vemos a Josué tomando un papel, tomando la persona de Jesús, y se pone él de frente y reta al pueblo que lo está escuchando, diciéndole, servid a Jehová. Y más adelante les dice, si ustedes desean envolverse en otras cosas, envuélvanse allá ustedes. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vente, Juan, que ya yo terminé. Y, oye, yo y mi casa serviremos a Jehová. Espérame. Yo y mi casa, ¿dónde está la opción de la esposa y de los hijos? Él dijo, él los representó. A mí me encantaba cuando estuvo ministrando aquí Daniel Calvetti y decía, yo vi este mensaje por internet y decía, hay que ser intencional. Hay que ser intencional. Tenemos la autoridad en nuestra casa para educar a nuestros hijos en cuanto a sus responsabilidades con la gente, pero no nos atrevemos a pararnos frente a ellos y decirlo, esta casa es una casa de Dios. Esta casa es una casa diferente. Aquí se tiene temor de Dios. Ese es el problema.
Uno de los problemas más grandes que tenemos en nuestra sociedad es que estamos permitiendo que nuestros hijos se dicten su propio futuro. Cuando la Biblia dice que los hijos son como una flecha en el arco, usted lo va a lanzar a él basado en ¿dónde? En la dirección de su consejo. Padres, ustedes tienen una responsabilidad demasiado de grande. Las palabras de Josué hoy en día necesitan hacer eco en tu mente. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto posiblemente traiga 2 o 3 problemas en alguna pareja en donde el hombre no está de acuerdo con la mujer. Pero póngase sobre sus pies en el nombre de Jesús espirituales y diga: esta casa es de Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo me niego a que mis hijos se críen sin temor de Dios. Yo me niego a que ellos no pasen por las experiencias que yo he pasado cuando he visto la gloria de Dios en mi vida. Yo quiero eso para mis hijos. Ningún padre responsable permitiría a sus hijos tomar decisiones que ellos saben que no están dispuestos a enfrentar consecuencias para ellas. Como padres sabemos que si es por el bienestar de nuestros hijos y basados en el amor que le tenemos a nuestros hijos, los vamos a guiar, vamos a dirigirlos en la dirección correcta. Y no solamente vamos a dirigirlo, vamos a hablarle, les vamos a decir, pero si hay que hacerlo, les vamos a ordenar. Y si tenemos que arrastrarlos, los vamos a arrastrar porque entendemos lo que es mejor para ellos. ¿Cuántos se ven aquí como hijos de Dios? Entonces, la misma teoría y la misma aplicación. Si eres hijo de Dios, Dios no te va a permitir que tú te guíes por ti mismo, que tú te ciñas por ti mismo, que tú renuncies cuando te dio la gana de renunciar y que te quedes ahí. Porque si Él es tu padre y tú eres su hijo, Él te va a seguir hablando, pero va a llegar el momento en que si el hablar no funciona, te va a empujar, hable mal, te va a puchar, te va a hablar, te va a provocar. Y te va a arrastrar si es necesario. Esto yo sé que no es una palabra que le guste mucho al ego del ser humano. Pero saber que tenemos un Padre en Jesucristo es el privilegio más grande que se le pueda dar a cualquier ser humano. Ayer por la noche yo estaba leyendo las notas de mi mensaje y tuve que salir corriendo a buscar la guitarra. Una pena que no me acordé de ese tema para pedírselo a los muchachos. Hay un tema de Ty Tribbett que dice: I have no other choice but to trust you. No tengo otra opción más que creer en ti. No tengo otra opción. Yo no sé si alguno de ustedes ha llegado a una situación como esa, que tú piensas: ay, qué bueno que tengo opciones y tengo opciones. Sí, pero cuando las opciones se te acaban, cuando llegas al fondo de tu barril, cuando llegas al fondo ya de tu estabilidad, sea económica, sea emocional, ¿qué sucede? Hay veces, por eso es que hay veces que Dios nos permite que lleguemos al fondo, que pisemos fondo, para que cuando no tengamos ninguna otra opción, comprendamos que la única opción es Cristo. En la vida del creyente. Por eso es que cuando yo vi en una ocasión un bumper sticker, un sello que va en el parachoques del vehículo, vi un sello que decía: Jesús es la alternativa. Yo leí eso. ¿Cuántos lo han leído por ahí? Jesús es la alternativa. A mí me dio lo que yo he dicho muchas veces que me da cuando veo cosas así. Me dio piquiña excesiva en todo el cuerpo. Jesús es la alternativa. Cuando tú tienes una alternativa es porque escogiste algo de múltiples opciones. Yo dije: Jesús no es la alternativa, Jesús es la solución. Porque cuando hay una solución es única. La solución es una sola. No tengo otra opción más que servir a Jehová. Ponte de pie conmigo en esta maravillosa tarde.
No le sirvo a Dios porque pude escogerlo. Le sirvo a Dios porque no tuve otra opción. Ahí donde estás, simplemente inclina tu cabeza. Hemos llegado al final de una serie que nos tomó casi 7 meses. Yo creo que esta ha sido la serie más larga de toda la historia de Casa de Gracia. Pero esta serie la hemos titulado Valientes. ¿Por qué? Porque en una sociedad como la que estamos viviendo, hace falta ser padres valientes. Hace falta ser madres valientes. Y como comenzamos la serie, hoy la terminamos. El Señor te dice, esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No todo está perdido. Esfuérzate y sé valiente. Necesitas hacer esta palabra tuya en esta mañana. Esfuérzate y sé valiente. Servid a Jehová. Toma la decisión. Yo y mi casa hemos de servir a Jehová. Padre, yo te doy gloria y te doy gracias, Señor. Porque al final, maestro, de esta serie, podemos juntos darte gracias por haber puesto en nosotros tu vida. Gracias, Señor, porque hoy podemos decir, tú nos has escogido para cosas poderosas.